nos metemos en un informe bastante polémico. Si vos estás del otro lado y te sentís identificado, 092-690-690 o 6900, porque vamos a tocar un tema que involucra a mucha gente y a muchos autos. Los autos eléctricos llegaron para cambiar el panorama del mercado automotor uruguayo. Sí, la tendencia mundial de ir hacia la energía renovable y dejar de depender del petróleo y los combustibles fósiles no ha escapado de nuestro país. De hecho, Uruguay es uno de los que hace punta de esto, Totalmente. Sí. Lo que hace no mucho tiempo parecía ser una especie de idea futurista en la que la movilidad cambiara a lo eléctrico, hoy es una realidad tangible. Seguramente todos acá ya nos acostumbramos a ver vehículos que tienen un formato diferente a lo que conocíamos, que entre ellos son todos bastante similares, pero que tienen muchas marcas que tal vez hace 10 o 15 años nunca habíamos escuchado nombrar en nuestra vida. Bueno, pero lo que en principio parece ser algo novedoso, ¿no? Seguro y sobre todo limpio, también tiene sus complejidades. Sí, esa energía eléctrica que llegó para quedarse, que muchos definen como una nueva revolución industrial y que parecería marcar un antes y un después en el parque automotor, también trae consigo alguna serie de desafíos y también de responsabilidades. Por eso es que en este informe vamos a hablar sobre las baterías, ese elemento que es tan fundamental como también peligroso y tan limpio como contaminante al mismo tiempo. No ahorren energías porque vamos a poner las baterías en su sitio. Antes de arrancar, varias personas que estaban mandando un mensaje, no hablaron nada la semana pasada de que se prendió fuego un auto eléctrico en Positos. Recién estábamos hablando un poquitito de eso con Fede, y ya te va a contar qué pasa justamente en caso de incendio, ¿no? Y cómo se avanza, o sobre todo cuál es la recomendación de bomberos, me imagino. Sí. Bueno, Uruguay definió a fines de 2014 a la movilidad eléctrica como una política de Estado. Además de los beneficios impositivos al momento de comprarlos, también resolvió adelantarse a la demanda creciente e instalar redes de cargadores en todo el territorio nacional, algo que sorprende mucho a extranjeros cuando llegan acá. La cantidad de lugares que hay para cargar autos eléctricos que en otras partes no hay, ¿no? Sí, aún así igual hay mucha queja de que falta, ¿no? Total. De que no es suficiente. Afuera de Montevideo también. En 2015 llegó el primer taxi eléctrico a Uruguay, desde entonces el crecimiento no se ha detenido. Un año más tarde llegó el primer ómnibus eléctrico y hoy, por ejemplo, CUTSA está próximo a completar el 25% de su flota eléctrica. Se espera además que en los próximos años esta cifra supere la mitad, o sea, ya más del 50% de eléctricos. Mirá. Sí, así las cosas, este impulso en el transporte público ha sido acompañado también por la creciente demanda en privado. Sí, como para hacernos una idea, de acuerdo a un informe de la Asociación del Comercio Automotor del Uruguay, durante 2025 se comercializaron 14.387 vehículos eléctricos, lo que significa un aumento interanual de 147% con respecto a 2024. Pero más acordate los beneficios que tiene comprar un eléctrico a la hora de pagar su CIBE, a la hora de gastar en nafta, a la hora de traerlo también. Hay facilidad y sale más barato, en definitiva, poder comprar un eléctrico o un híbrido. En realidad lo que pasa es que están exonerados, eximidos de IMESI. Claro. Sus precios están prácticamente a la par de los de combustión, más allá de que el costo en realidad de elaboración es más caro. Lo que digo es que después mes a mes también. Obvio. Claro, mes a mes es no es que sean más baratos, quiero decir. No, está bien, se entiende. Es que algunos están a un precio como comparable a uno de combustión, accesible, digamos, para una clase media que de repente antes no llegaba. De hecho, el consumo, el comparativo es 1,4. Exacto, y después desquitan un montón al no gastar nafta. Gastan electricidad, pero no tienen punto de comparación. Totalmente. Después el otro día me decían 1.500 pesos por mes en un híbrido contra 6.000, por ejemplo, claro, ¿no? Entonces el cálculo, la verdad, que es grande. Pero bueno, esto significa que en promedio se vendieron 39 vehículos eléctricos por día durante el año pasado. Y se ha especulado mucho en que esto viene a sacar de alguna manera los autos de combustión. Lo cierto es que todavía no es eso, ¿no? Hay un crecimiento importante, pero si vos mirás el parque automotor total, todavía representa el 2% de la flota de vehículos. Sí, pero para tener más detalles de cómo viene el mercado y cuál es su impacto, hablamos con Ignacio Paz, gerente de la Asociación del Comercio Automotor del Uruguay. Lo escuchamos. Viene siendo constante el crecimiento, ya si arrancamos 2018, ahí empezaron a venir los autos más o menos con cierto número, te hablo de 50, creo que fue en el 2018. A partir de entonces empezó a duplicarse año tras año, y duplicarse más o menos, ¿no? Hay años que más que duplicarse mínimo fue. Y, por ejemplo, el 25 respecto al 24 fue 150% de crecimiento. 6.600 y algo contra 14.400. ¿Ah? Un montón.
Sí. Y sigue creciendo. La tendencia es constante del crecimiento. Hoy por hoy, los eléctricos implican un 30% de las ventas totales de todos los vehículos. Pero si me voy a auto solo o vehículo de pasajero, que incluye SUV también, que es lo que más ha crecido, ahí el 40% de las ventas son eléctricas. 10 de la mañana, 29 minutos. Actualmente nuestro país cuenta con más de 430 puntos de carga de UTE que se distribuyen en todo el país y más de 150 gestionados de forma privada. Solo para compararlos, en Argentina, en todo el país, hay 260 puntos de carga de autos eléctricos. En toda Lo que pasa es Argentina. que el avance en Argentina de los Es eléctricos mucho es menor a lo que nos está pasando a nosotros. Paraguay también tiene un porcentaje similar. La verdad que en comparación en Pero eso es un Latinoamérica tema tenemos también. una... Para comprar eléctrico es un tema también. Está Porque bien. vos decís que te vas a un viaje a Argentina, ¿qué hago? ¿No? ¿Dónde lo cargo? Bueno, como te decía, 430 puntos de carga de UTE y 150 de forma privada. Sí, si bien Paz, a quien escuchábamos, reconoce que esta decisión de UTE de apostar a masificar los cargadores y que estén en casi todo el país también ha generado que muchos se hayan quedado descuidados y bueno, todo traiga problemas o que se generen filas de vehículos esperando por cargar. Sí, porque recordemos algo que no es menor, que es que no es lo mismo cargar un eléctrico que un auto a nafta, que en 2 minutos yo llego a la estación, pongo nafta y me voy, sino que en este caso se tiene que esperar mucho tiempo, ¿no? Sí, por eso es que Ignacio Paz, gerente de la Asociación de Comercio Automotor del Uruguay, considera que UTE tiene que generar mayores accesos a los privados para que puedan desarrollar más cantidad de cargadores. Para tener más detalles sobre este tema de los vehículos eléctricos y su impacto, también hablamos con el director ejecutivo de Mobility, Guillermo Novelli, quien dijo que la industria viene en franco crecimiento. Escúchalo. Un dato importante es que aún el parque automotor de vehículos eléctricos no se acerca, creo que anda en el 2% del parque total. Que ese es otro número que hay que considerar, que se habla poco, y es que porque todo el mundo toma en cuenta la venta, pero todavía el parque automotor en lo que es el general de autos todavía tiene es una porción bastante chica dentro de lo que creo yo los objetivos de cambio de matriz energética que se habían planteado, ¿no? Hablamos mucho, ¿no? De cómo crece el parque automotor eléctrico, cómo crece, pero bueno, según señaló Novelli, siempre se consideró a 2025 como un año que iba a ser quiebre, y en los hechos se ve que eso ocurrió con el aumento exponencial del que ya hablamos, pero todavía no logra hacer lo que esperaban que fuera, ¿no? Sí, para este año está proyectado que el 50% de los nuevos vehículos sean eléctricos. Mirá. O sea, la flota total todavía falta mucho para No, pero ese todos 2%. los nuevos de este año, la pero mitad van a los ser cero, eléctricos. claro, el año pasado ya fue récord y para este año se espera que sea la mitad. Eléctricos e híbridos, me imagino, ¿no? ¿Se comparte o solamente...? Sí, no sé, no tengo claro. ¿Sí? Okay. Puede ser que sean híbridos también. Lo que pasa es que híbridos no se venden tanto como eléctricos. Me parece que Claro, es más. el híbrido Cada es vez más hay un- más lo que pasa. El auto híbrido es más un bien de lujo, por decirlo de alguna forma. Más O sea, estamos caro. hablando de arriba de 35 30 mil lucas. dólares y casi 40, de ahí para arriba. Mm. El más Pero accesible, también muy tiene entre beneficios comillas. de IMESI y también... Sí, o pero sea, los eléctricos están en el entorno de entre los 15 y los Claro, 30. claro, más accesible. Es una cuestión, claro, más accesible. Claro. Claro, más fácil El de híbrido amortizar no baja de los también 30. combustible. Sí. Claro. Bueno, Uruguay, más allá de esto, como veníamos diciendo, lleva la delantera en autos eléctricos en la región. Ahora bien, todo esto parece muy positivo desde varios niveles, tanto económico como en calidad o en términos ambientales. Sí, sin embargo es necesario aclarar qué pasa con las baterías, que es un elemento sumamente clave al momento de pensar en la movilidad eléctrica y obviamente también en su impacto. Es que una batería de litio, en caso de no ser utilizada correctamente al momento de un segundo uso o de disposición final, puede provocar un fuerte impacto ambiental que afecta tanto a la Tierra como a los humanos. Vamos a escuchar lo que nos decía sobre esto Ignacio Paz. Bueno, venimos trabajando hace años, y cuando digo años, ubico el 2019 y todo el periodo siguiente, respecto a un decreto que finalmente se aprobó el año pasado, que es que regula toda la disposición final de baterías. Para eso, ACAU va a ser un actor principalísimo, ya que el decreto lo primero que establece es la responsabilidad extendida en el productor o importador. ¿Qué quiere decir esto? Que el concepto es, si vos traes una batería, se te cargo.
Claro. Si vos entras al país una batería, te haces cargo. Para eso el decreto dispone que hay que generar un plan maestro, ¿ah?, en el cual se disponga todo la vida de la batería desde el día que entra, que va a tener que estar etiquetada, va a tener un seguimiento, una trazabilidad. En Europa se llama pasaporte digital, acá se está tratando en algún momento de instaurarlo cuando se pueda, y seguís toda la vida de la batería. Y el propio el propio decreto, ya es decreto, establece que la primer finalidad del decreto es que a toda la batería se le dé, en lo posible, un segundo uso, una segunda vida. Para simplificarlo y para que la gente lo entienda bien, cómo funcionaría, yo trato de simplificarlo para que lo entiendan, es bastante más complejo, pero el concepto es este. Yo te vendo un auto a ti, a 10.000, y te lo cobro 10.100. Esos 100 van a un fideicomiso, ¿ah?, que tendrá que administrar esa plata que es para la disposición final de la batería durante la vida útil de tu batería. Entonces tú usas tu auto durante 10, 15, 20 años, 30, lo que dure, y cuando llegó el momento de la disposición final, tú levantas el teléfono a esta empresa que yo te digo que ya está instalada en Uruguay, y o lo exportás o lo que tengas que hacer, y te la vienen a buscar, te retiran la batería de forma segura, con también la logística y la parte tiene que estar preparada y autorizada por el Ministerio de Ambiente, porque repetimos, estamos siempre trabajando con material peligroso. La retiran y proceden a la disposición final. ¿Pero qué dice ese decreto del que hablaba Paz? El decreto que firmó el presidente a fines del año pasado dice que la gestión de los residuos de baterías deberá realizarse de manera que no afecte el ambiente o la salud. Lo fundamental en esto es establecer que se priorizará la minimización de generación de residuos y siempre se intentará maximizar la vida útil de la batería. Además, el Ministerio de Ambiente junto al de Industria, Energía y Minería establecerán requerimientos específicos para la minimización de la generación de residuos provenientes de las baterías. Todo esto suena precioso, ojalá se logre cumplir. Pero hay un detalle que no es menor, que es toda persona física o jurídica que importe baterías debe hacerse cargo de su tratamiento final. O sea, el importador es el responsable de la batería. No es el que compra el auto. Sí, como veníamos diciendo, el mercado explotó, si bien todavía a nivel de porcentaje el total es bastante bajo en comparación al resto de los vehículos, ya se ve bastante la presencia. Totalmente. ¿No? Sí, y por eso es de esperar que en pocos años haya una gran cantidad de baterías que deban ser cambiadas de sus respectivos vehículos, tanto para disposición final como para un segundo uso. Y si bien ya hay un decreto, como quedó claro, que define medidas y responsabilidades, hay una pregunta: ¿cómo nos estamos preparando para esto? Bueno, porque una cosa, como te decíamos, no es establecer en papel ciertas obligaciones, pero otra muy diferente es después la aplicación, de cómo llevar adelante el descarte, ¿no? Sí, en ese sentido en la Facultad de Ingeniería funciona desde hace ya 3 años el Faraday Lab, que está conformado por varias instituciones y que apunta justamente al estudio de estos materiales. Bueno, y hablamos con el ingeniero mecánico y cofundador de este laboratorio, Santiago Martínez, quien dio detalles sobre lo que hacen en este laboratorio con estas baterías. A ver. Lo que hemos estado haciendo desde hace 3 años más o menos, 1 año tiene la formación oficial del laboratorio, fue vincularnos con tanto el sector público como el privado, ¿sí?, en todo lo que es baterías y electromovilidad. Lo que es más fuerte acá en Uruguay, sobre todo en nuestra área de investigación, es más un foco en baterías, y hemos encontrado un nicho que exige respuestas, y creo que es donde en Uruguay se podría armar una industria, que es el segundo uso. ¿Qué es el segundo uso? Es, esas baterías de los vehículos eléctricos en general son retiradas de los vehículos en un 80%, diría yo, cuando la vida, o sea, la capacidad de almacenamiento de energía no es tan alta. Y eso hoy los fabricantes, es como que algo se está aprendiendo, ¿no? La electromovilidad ha crecido enormemente en los últimos años, ha mejorado mucho la tecnología. Te diría yo que los primeros vehículos, no más de 5 años, hoy ya están hablando entre 8 y 10 años de duración. Bueno, muchos mensajes que llegan al 6900, también al 092-690-690. Viajé en turismo a San Salvador, Entre Ríos, 0 auto eléctrico, literalmente no hay. Dice Silvana, en Argentina se vuelcan al gas, ¿no? Sí, también el gas natural comprimido, claro que es muy barato. Otra cosa es que son automáticos y hay pila de gente que no sabe manejar manual y se saca libreta automática, dice Silvana. Chicos, el auto eléctrico si tiene un accidente ya no sirve para más nada por la batería, dice Rigel.
Sí, también Alexis dice, lo que te ahorras en combustible lo perdés en la reventa, un eléctrico usado Ya no se lo vamos a hablar vendés de a eso. nadie y no te pagan nada, y a eso sumale el tema de las baterías. Los autos eléctricos son un peligro, dice Hugo. Vivo en un camino vecinal en Punta de Manga, hace poco bituminizado, pero por lo angosto, sin aceras ni banquinas, y como los autos eléctricos pululan en mi barrio, te hacen cada finito que asusta y no los oís venir. Ah, ahora entiendo, Claro, Hugo. por el sonido. Es un Sí, peligro, está, el que tema no del los sonido. oís, que no lo, viste que algunos le ponen, tienen como un Pero ruidito para el medio peatón Sí, futurista. es algo ficticio. Un sonido, claro. No un hay un parlantecito motor, adentro. sino claro, que te hacen claro, el ruido claro. para eso, justamente. Pero, a ver, nos quejamos de que es un peligro, entiendo, pero al mismo tiempo no contamina. Claro, O sea, por pero favor. además no nos quejamos de la polución Nos quejamos sonora. de todo. Nada Ah, nos qué viene ruido, bien. qué ruido que hay en esta Claro, ciudad, qué ruido que hay en esta claro, ciudad. Te ponen un claro. auto que no hace ruido y te quejas. Exacto. Claro, Exactamente, porque es un Pepe. peligro, Dios mío. Bueno, ahora bien, acá el problema pasa a ser qué hacer con esta enorme cantidad de baterías que van a quedar a la espera de un segundo uso o de disposición final, ¿no? El desafío en realidad es ver cómo se le da respuesta a este tema desde la industria y la academia y adelantarse a un problema que más temprano o más tarde va a llegar. Según explica el ingeniero, en condiciones normales no hay ningún tipo de riesgo con las baterías y los problemas empiezan cuando estamos ante un accidente o un incendio. Uno de los sistemas más importantes que tiene la batería es el sistema BMS. Básicamente es el cerebro de la batería que protege y también monitorea el estado y la temperatura. Bueno, hoy en día son pocas las empresas que se dedican al segundo uso de las baterías. Obvio, es una industria muy incipiente todavía que están haciendo porque el problema recién se está manifestando. Sí, según nos decía Santiago, solo 2 o 3 tienen detectadas en Montevideo y ninguna en el interior. A ver. Las baterías en un uso donde las puedo almacenar, donde el peso y el volumen no me importa tanto, pueden ser útiles, ¿tá? En general esas baterías se desafectan, yo creo que en Uruguay se van a desafectar con 70% de vida, o sea, 70% de la capacidad inicial. Pero que yo esas las puedo poner en serie o en paralelo, o sea, las puedo agrupar para un uso estacionario. Uso estacionario estamos hablando, nosotros tenemos proyectos, por ejemplo, con la empresa Panelur de construcción para un edificio, junto con ANI, para un edificio, ¿no? Entonces eso se pone en un lugar en el subsuelo, en el primer piso, bueno, con todo acondicionado, donde pueda hacer respaldo de un edificio. O con la empresa ingeniera, también con ANI, en respaldo de cargadores eléctricos para bajar la potencia de la red. O sea, tiene otros usos, no es que necesiten ser recicladas inmediatamente ese volumen de baterías. Eso es lo que estimamos nosotros. Acá lo que él decía es que, por ejemplo, lo que va a pasar es que una batería cuando tenga el 70% de su capacidad puede ser usada incluso para el vehículo perfectamente, pero capaz que vos decís, mirá, yo quiero que mi auto siga rindiendo, no sé, 350 kilómetros y no los 200 que ahora rinde con esta batería que funciona bien, entonces la saco. Y ahí se le da lo que se conoce como el segundo uso. ¿Y el pero segundo eso- uso para qué puede ser? Para Ahí va. acumulación de energía en edificios, sobre todo él me explicaba que se puede usar, poner varias como baterías de autos unificadas Claro. para, no sé, hay un problema en el edificio de energía, como una especie de generador. Mirá, pero- está buenísimo. Claro, Eso bueno, sí, no la tenía. Eso en el caso de que estén desgastadas, ¿no? Claro, desgastadas, pero que es que es más, lo que dice el propio decreto que leíamos hace un rato es explotar la batería hasta lo que puedas, o sea, Lo usar máximo. Claro, todo claro, lo que claro. puedas de la forma que sea, Pero incluso es que- hasta para prender esta lucita roja. Aunque no estuviera el decreto adentro del auto, la vas a tirar todo lo que puedas también. Claro, pero adentro del auto... Pasa que el auto tiene un límite. Claro, porque capaz que tu Claro. batería funciona hasta 50 kilómetros y decís, está, ya no me sirve tener Si te claro. restan autonomía, Sí, la ya vas llega a un querer momento que más. la vas a querer Exacto. cambiar. Pero te sale carísimo también cambiarla, ¿no? Bueno, una de las cosas que dicen es que para el tiempo en el que vas a tener que cambiarla, que capaz que es en 10 años, Sí. ya los costos, se estima que van a bajar los costos de comprar baterías. O sea, compramos con esperanza. Un poco sí, Básicamente, un poco ¿no? sí. Y porque es un mercado que se está actualizando Desarrollando, constantemente. claro. Vos se está fíjate que en un desarrollando. año cómo cambió la velocidad de carga, por ejemplo, ¿no? Sí, y las autonomías Y la también. autonomía de los Totalmente. autos. Mm. Bueno, pero eso te decía, estamos hablando ahora de baterías que están desgastadas. ¿Qué pasa si se rompe la batería? O si ya no tiene uso y es necesario. Lo cierto es que las empresas importadoras tienen la obligación de hacerse cargo de la disposición final de las baterías. Sí, hoy los importadores lo que hacen es almacenar las baterías, pero actualmente es un problema tener una batería consigo porque no hay donde llevarlas a disposición final. En estos momentos no hay, No hay un un lugar sitio de para... disposición final. Claro, en Uruguay no hay. Y ahí surge la pregunta, ¿cómo es el procesamiento de las Claro. baterías para su uso final? Claro. Bueno, hay varios mecanismos. Así lo explican desde el laboratorio Faraday. A ver. La batería en general, uno de los procesamientos más simples y que es una de las, parece lo que está yendo al mundo, es al triturado. O sea,
que parece un triturado, es algo que ya se hace con otras piezas, no sé, gomas y demás, o sea, cubiertas, pero si yo lo expongo a un triturado sin haberla descargado totalmente, sin haberlas, vamos a decir, deteriorado químicamente, eso se va a prender fuego. O sea, el triturado es un mecanismo muy complejo en batería, que en otras cosas es simple como pasarlas por una trituradora. Claro. Por lo tanto, eso necesita mucho know-how, necesita cámaras inertes, o sea, donde no haya oxígeno para que no se prenda fuego y demás. Entonces, no es tan simple el tratarlo. Obviamente que todo lo que sea los rellenos estos fitosanitarios o enterrarlas o tratarlas como un residuo común, obviamente que está prohibido y es altísimamente riesgoso, tanto para la salud en el momento de tratarlas como para el futuro. Obviamente no se degradan, no. Uno de los mecanismos más tradicionales y que se está yendo un poco por eso es el generar esa black mass, que en verdad se separan primero todos los metales y después todo lo que es la batería de litio se tritura y se genera una black mass, que eso sí se puede exportar, y eso China parece tener capacidades para usarlo para otros usos. Bueno, con todo este panorama, ¿qué se puede esperar justamente de este mercado? No hablamos de un crecimiento, Paula hablaba de que se estima que para 2026 el 50% de los autos nuevos van a ser eléctricos. Sí. Pero bueno, ¿qué se puede esperar también? Me quedé pensando en esto Dale. de la trituración, ¿no? ¿Que se está haciendo en Uruguay o todavía no? No, todavía no. Lo que están haciendo es probando cómo llevar adelante. Porque, Pará, o sea, hoy les están acopiando entonces. claro, hoy una empresa... A ver, hoy son pocos los casos, salvo por algún accidente muy particular o porque, bueno, te vino fallado. Que se descarte la batería. Que se descarte la batería en su totalidad, porque como... no sé, ahí estoy tocando oído, pero el 90% de los autos eléctricos en la vuelta deben ser comprados cero. O sea, Claro. son muy pocos los de reventa. Entonces, son muy pocas las baterías que se tienen que sacar para disposición final. Y hoy esas empresas que están obligadas a hacerse cargo los tienen en almacenes. Un Claro, almacén. todavía no se han generado tantas. Claro, quizás. todavía no hay tantas, pero Sí. por ahora están en galpones a la espera de ver qué hacer. Y hay varias opciones. Una de ellas es el triturado que se puede hacer acá, que es lo que está a través del laboratorio. Están viendo están investigando un poco investigando, para y hay cosas. empresas que también se están ofreciendo a llevar adelante este servicio. Pero después hay otras opciones que es, por ejemplo, decirle sobre todo a China, las Sí, esa empresas chinas, exportación que claro, decía él. que ellos tienen la opción de llevársela para China y hacer lo que quieran con la batería, o llevarlo a un centro que creo que era en México, te la levantan acá y la llevan para allá y allá se hace todo este triturado del que hablábamos, que lo que se hace es separar los elementos y hacer la trituración como en cuotas. por Pero decirlo ya de ves que no es alguna tan forma. fácil la solución. No, es un no es tan fácil la bardo. solución. ¿Qué Obvio. porcentaje dijiste que había de autos eléctricos en el país actualmente? ¿Un 2%? 2%. Ah, pero Sí, hay entre 2 y 4, por lo que todavía tengo sigue entendido. siendo bajo, ¿no? Todavía sigue Sigue siendo siendo Pero- re bajo. Y ahí ese es el argumento de quienes se defienden, digamos, de los que dicen basta con los incentivos a los eléctricos. Claro. Dicen, no, pero todavía es bajo el porcentaje, ¿entendés? O sea, Hay ahí que está un poco la seguir postura. cubriendo. La, Claro. la pregunta iba por otro lado, porque No. autos eléctricos el 98% no lo tiene. Mm. Celulares tenemos todos, Sí. y más de uno. ¿Y, Y dónde van las baterías? Sí, las baterías de los celulares es otro tema. Bueno, sí, eso es otro Sí, tema. No, residuos es otro tema para otro electrónicos, informe, sí, obviamente, sí, ¿no? sí, sí. Pero digo, nos Sí, preocupamos pero por esto, obvio. que está No, bien. No, duda. y de hecho cambió hasta la manera, porque ustedes se acuerdan que antes los teléfonos vos podías extraer Sacarla, la batería, sacarla, claro. cambiarla, hasta comprar otra Y tirarla a la Cargarla. basura. o cargarla por fuera o seguir usándola. Hoy, ¿cómo? O sea, la batería está puesta totalmente ahí. claro. Asociar al teléfono directamente. Y no se puede ni sacar ni nada. No sé ahí si el material, viste, las baterías de autos son especiales, ¿no? Sí, sí, Son claro. de litio y tienen otro poder contaminante, no sé. Mm. Sé que los celulares se pueden Ojo, precioso informe. depositar en, Ojo. en sitios especiales de disposición de residuos eléctricos. Pero bueno, estábamos hablando, ¿no? de la batería como el componente también más caro que tiene el eléctrico, pero que son precios que a su vez han ido a la baja y que se han ido modificando y bueno, esto puede seguir cambiando, ¿no, Fede? Sí, desde la ACAU consideran que hay un error en la percepción de la gente, que considera que las baterías únicamente duran unos 8 años, ya que en realidad eso es lo que te dan de garantía a las empresas, no así la duración Claro. de su batería. Escuchemos a Paz. La batería, ¿cómo está formada? Está formada por módulos, tiene muchos módulos, y esos módulos están a su vez formados por muchas celdas. Entonces, muchas veces las fallas de las baterías están dadas por alguna célula que se extrae, se pone una nueva y el vehículo sigue andando perfectamente. Entonces, no tenés que cambiar toda la batería, sino Claro. que es reparable y es
utilizable. Hay un mito de que se te fundió la batería, tenés que tirar el auto, y no, por lo que hablábamos recién. Y aparte yo quiero ver, porque todavía la experiencia, por lo menos acá no está hecha, pero seguramente en algún país estará más cerca, de que a los 200, 300 kilómetros el auto se destartaló, se te picó, se te saltaron las chapas antes que la batería. Entonces, no hay tampoco experiencia de mucha oferta si tú entras en los sitios donde se ofrecen autos usados, entras y hay poco y nada. No, obvio, es que todos los autos que hay en la vuelta son todos cero, prácticamente, por Sí, eso te sí. preguntaba. No, y no hay casi experiencia, pero yo no creo, o no debiera, por lógica, tener una desvalorización tanto más importante que el de más allá del mito y el miedo que existe, que tal vez afecten el precio, pero no lo debiera tener. Bueno, en esta misma línea también opinó Novelli, ¿verdad? Quien dijo que hay un error al pensar en la vida útil de los autos eléctricos. La vida útil de una batería dentro de un auto puede llegar a ser 20 años y no más, ¿tá? Estamos hablando de vidas útiles de ciclos de carga, de 3.000 ciclos de carga por una batería. Pensá que un vehículo que se carga, te diría un usuario particular una vez por semana, estás hablando serían, no sé, el número da como 60 años, pero ponele que no ser así de optimistas, ¿no? O sea, pero estamos hablando que en la mayoría de los casos las baterías, yo entiendo, van a superar la vida del auto, de la vida, no porque el auto se vaya a morir, sino porque el propio mercado va desechando, como es la tecnología, ¿viste? La tecnología va avanzando y ya algo con 20 años ya empieza a quedar como obsoleto, ¿tá? Entonces yo creo que esa preocupación, para empezar, de lo que habla del recambio de batería por parte del usuario, es algo, salvo en casos de uso intensivo, como puede ser un taxi, un Uber, un camión, me parece que en la mayoría de los casos no va a existir eso del recambio de la batería, ¿me explico? Con la tecnología actual de baterías, no sé, qué sé yo, hay taxis con 580.000 kilómetros de uso, que tienen baterías de la primera generación, que no duraban tanto. O sea, eso te demuestra que en la mayoría de los casos, en lo que refiere a la parte del usuario, no va a haber... mi visión es que se van a reciclar los autos antes de que la batería muera. ¿Me explico? Sí. O sea, no se puede utilizar en el auto. El director ejecutivo de Mobility señaló que hay que ser cauteloso sobre la cantidad de baterías que se van a reutilizar. Y si bien aseguró que está bien empezar a pensar estrategias de reciclaje, recién el gran número de recambio, dijo él, va a empezar a ocurrir dentro de 10 años o más. Bueno, ¿y qué va a pasar con el valor de reventa de los vehículos eléctricos y con el propio mercado? Esto es lo que hablábamos hace un ratito. ¿Va a haber reventa de todos estos 0K que se están comprando? Sí, pero venimos hablando de todo esto de la batería, que puede ser un condicional o puede ser algo que cambie la lógica también, ¿eh? Exacto. Bueno, Novelli opinó de este tema y aseguró que la movilidad eléctrica llegó para quedarse. Pensar en un segundo uso no nos quita el dimensionamiento, creo yo que sería lo estratégico, de una planta de reciclaje de baterías en Uruguay. Eso deberíamos tener. Por el volumen que tenemos, por darle la circularidad que se le está dando al país en todo este tema de la electromovilidad, que está muy subvencionada y muy promovida, digamos. Entonces, bueno, todas las baterías de segundo uso o primer uso van a terminar, así sea por rotura o porque no hay baterías que no son tan adecuadas para el segundo uso, son complejas de tratar y demás. Y bueno, generar una planta de reciclaje en Uruguay es algo que deberíamos avanzar. No es algo que urge tenerla hoy, pero sí es algo que urge planificarla hoy, ¿sí? Claro. Por lo que conozco, es también una industria bastante complicada, donde China en general tiene la mayoría del know-how, o sea, del conocimiento sobre cómo tratarlas. Entonces es algo que
desde la Facultad de Ingeniería, desde el FARA del AVE, estamos trabajando en ello. Hay otro grupo también de acá de Facultad de Ingeniería, del Instituto de Química, que trabaja hace un poco más de tiempo en todo lo que es procesado de materiales de batería, pero a nivel de laboratorio. Lo que nosotros queremos es, escalar eso a poder colaborar con empresas de Uruguay para la generación de una planta de reciclaje. Por lo que tengo entendido, Huerva, que es una de las puntos de reciclaje, o sea, empresas de reciclaje más importantes del Uruguay, ya tiene proyectado, o por lo menos en planes, un proyecto de reciclaje de baterías, y nosotros queremos un poco colaborar en esos temas. Porque... Sí, pero para nosotros es un poquito más incipiente. O sea, hoy en día acá en el laboratorio no tenemos una planta de reciclaje, pero sí tenemos conocimientos de, cómo hacerlo, y podemos generar conocimiento de, en un par de años decir, esta es la planta ideal, esta cantidad. Lo importante también es dimensionar, cuántas baterías vamos a tener que tratar, ¿no? Porque no es lo mismo traer una planta de reciclaje para 20 toneladas que para 50.000 toneladas de baterías, ¿no? ...10 de la mañana, 55 minutos. No estábamos escuchando. No. Ahí hubo un error mío en el audio. Era Paz el que estaba hablando, que contaba un poco de cómo era el trabajo para el segundo uso y el tratamiento final. Novelli, igual les cuento lo que nos decía, era que el valor de reventa de los vehículos no se va a ver afectado desde su punto de vista, y que en realidad el mercado va a llevar mismo a que los eléctricos sigan ganando lugar en el mercado. Le pregunté, dale. Otra cosa que me parecía importante contarles es que, lo que hablábamos era la situación de las baterías. Si se prenden... ¿Qué pasa con un incendio? Esto que hablábamos, el incendio en Pocitos, por ejemplo, ¿no? Claro, hace un ratito estaba hablando con los voceros de bomberos, que una de las cosas que ellos cuentan es que es realmente un problema cuando un vehículo eléctrico se prende fuego, porque la batería de litio, básicamente no hay cómo apagarla. O sea, no hay un elemento químico, como puede ser un extintor en el caso del fuego tradicional, por llamarlo de alguna forma, que lo pueda apagar, sino que ahí lo que tenés que hacer es llenarlo de agua, sea que en un auto eléctrico capaz que pueden tirar 30.000 litros de agua para extinguir las llamas, pero aún así no lo logran apagar. Entonces ahí lo que tienen que hacer es esperar a que se termine de prender fuego. Tengo entendido que si se ponen en piscinas grandes, y que quedan varios días. O sea, ahogan el litio. El procedimiento parece curioso, ¿no? Pero el procedimiento es dejar las baterías que se prendieron fuego durante varios días hasta que se enfrían del todo. Mira, acá hay un oyente que dice, creo que es César, las baterías de LFP, que son las baterías de litio, ¿no? Son mucho más seguras, no se incendian. Hoy cuestan $50 el kilovatio para su fabricación, y hace 2 años costaban $200. Eso tiene que ver con la evolución que hablábamos. Sí, claro. La tecnología de las baterías también está mejorando. Sí. Pero pueden estar hasta una semana prendida a fuego y extinguiéndose de a poco. Y el verdadero problema está... O sea, está combustionando, a pesar de que capaz que vos no ves fuego. Pues está igual prendido fuego. Y el verdadero problema en realidad, más allá del auto, que lamento que se prende fuego el auto, es si hay alguien atrapado. Que ahí también Bomberos está realizando cursos de especialización para los propios oficiales, para ver cómo hacer este tratamiento y cómo hacer los rescates, porque tampoco son fáciles de hacer los rescates en un auto eléctrico. Chicos, en algunos países los centros de servicio compran las baterías usadas o te ofrecen un reembolso y después los venden para su reciclaje. Mirá, claro, está bien, como para incentivar que vos no la tires o no la cuestión de la economía circular. Chicos, ninguno de los que habló va a resistir el archivo en 5 años. Dice el 043. Averigüen lo que pasa en otros países con el tema de la reventa. Todavía acá no se experimentó. Mi sobrina quiso alquilar un apartamento y como tiene auto eléctrico no pudo por el tema del cargador y las cocheras. ¿Qué tema? ¿Se acuerdan que lo discutimos con Martín y lo he entendido, no? Otro tema es, más allá de las baterías, estoy mirando una nota de que salió a fines de marzo, un incendio destruyó la casa de un ex gerente general de Alur. Estiman desperfecto en carga de auto eléctrico. Lo que cuenta básicamente es que estaba cargando el auto en una zona Maldonado. Álvaro Lorenzo, quizás lo recuerden, ex gerente de Alur, estaba con su pareja, sus mascotas y todo eso, y bueno, según contaron, de madrugada habían dejado el auto cargando
y se dieron cuenta de que había habido una falla eléctrica. Ella creo que sintió olor o algo así, y era el recalentamiento del alargue que estaban usando para cargar el vehículo, y terminó prendiéndose fuego todo. Y se salvaron, no pasó nada, eran unos ruidos persistentes que los lograron despertar, pero se prendió fuego toda la casa y el vehículo, por supuesto, también. Sí. ¿Ha habido algún caso de algún apartamento que también tomó fuego porque estaban cargando un monopatín adentro del domicilio, ¿no? La batería del monopatín. Y por esto a veces puede ser lo que dice Paula, ¿no? El alargue, ¿no? Bueno, en este caso dicen que las instalaciones eléctricas estaban perfectas, que había llaves diferenciales, o sea, estaba todo homologado, el enchufe, todo, no sé qué. Es como aparentemente una sobrecarga eléctrica que tendría que haber saltado la llave y no saltó. Es un caso, pero que también llama la atención las posibilidades que esto genera, ¿no? Claro, por eso es que, por ejemplo, las empresas de transporte suburbano ya no permiten que se lleven monopatines en la bodega. Por el riesgo de que se te prenda fuego la batería, es mucho más chica, obviamente, pero claro, es el mismo problema. 11 en punto, informe a cargo de... precisas agua para poder apagar. Informe a cargo del señor Federico Anfiti. Gracias, Fede. Gracias.